Es completamente oficial. Después de más de 10 años de rumores y especulaciones, el día de hoy The Coalition ha revelado la nueva remasterización de Gears of War llamada Gears of War Reloaded y llegará el día 26 de agosto del 2025. Lo mejor de todo, no solo llegará para Xbox, PC y Steam, sino que también estará disponible por primera vez en PlayStation 5, por lo que Gears of War Reloaded contará con cross-save para que tu progreso quede guardado y puedas retomarlo en cualquier plataforma disponible, y también tendrá crossplay porque sí, además de que podrás jugar la campaña completamente en cooperativo o pantalla dividida. Gears of War Reloaded contará con el modo multijugador en línea. Atrás quedaron los rumores que indicaban que el multijugador sería descartado. Con la revelación de hoy se confirma que la nueva remasterización de Gears of War llegará con el modo campaña a 60 FPS y el modo multijugador a 120 FPS. Y espérense que las buenas noticias no terminan aquí. Si tú posees la versión digital Ultimate Edition de Gears of War o si la adquiriste antes del día de hoy 5 de mayo, como muestra de agradecimiento, The Coalition te dará el juego de forma gratuita. No tendrás que pagar absolutamente nada y el día 26 de agosto recibirás una actualización que te dará acceso a esta nueva remasterización de Gears of War con todos los beneficios y contenido que te mencionaré en unos momentos. Si en dado caso no posees la versión digital, el juego estará disponible día 1 a través de Game Pass Ultimate, y todos sabemos que así como subieron los precios de las consolas, probablemente la suscripción Game Pass Ultimate también suba de precio, así que si te quieres preparar de la mejor manera antes de que salga la nueva remasterización, te recomiendo entrar a Eneba, una plataforma 100% confiable donde podrás adquirir la suscripción Game Pass Ultimate con hasta el 50% de descuento. En lugar de pagar los 300 pesos que te pide la plataforma oficial de Xbox, en Eneba encontrarás el mes por tan solo 177 pesos y los 3 meses por tan solo 541 pesos. Asimismo, los juegos están con hasta el 70% de descuento para todas las plataformas, tus pagos están asegurados y los códigos se entregan al instante. Antes de hacer tu compra, procura dirigirte a la parte inferior donde dice otras ofertas y ahí encontrarás el mejor precio disponible. Si te quieres preparar de la mejor forma para jugar esta nueva remasterización, Eneba es la mejor opción. Gears of War Reloaded incluirá absolutamente todo el contenido de Gears of War Ultimate Edition, el cual ofrece la versión más completa del juego original hasta la fecha. Eso significa que los jugadores tendrán acceso inmediato a todo el contenido descargable sin costo adicional. Esto incluye a todos los personajes descargables como Aaron Griffin, Anya Civil, los Locus salvajes, Marcus sin armadura, Adam Phoenix, todo el set de skins para las armas, todos los mapas multijugador, acceso al modo multijugador, además del acto adicional de la campaña que originalmente debutó en la versión original para PC del juego y que se incorporó posteriormente a la versión Ultimate Edition, eso sin mencionar el contenido desbloqueable a través de la progresión. En pocas palabras, tendrás acceso a todo, y cuando digo todo es todo. Los modos de juego principales que definieron al original se mantendrán intactos. La campaña narrativa, que sigue la historia de Marcus y el pelotón Delta, podrá jugarse en modo cooperativo para 2 jugadores, tanto localmente en pantalla dividida como en línea. Y como les mencionaba anteriormente, el modo multijugador en línea también regresa, permitiendo enfrentamientos de hasta 8 jugadores. Eso sí, es muy importante saber que si tú eres un jugador de PlayStation o Steam, vas a necesitar crearte una cuenta de Microsoft para poder acceder a la funcionalidad multiplataforma. Esto te permitirá tener la progresión cruzada, por lo que el progreso de la campaña y el multijugador podrás llevarlo a cualquier dispositivo. Además que tener una cuenta de Microsoft vinculada te permitirá enviar invitaciones con amigos de todas las plataformas, ya sea de Xbox, PlayStation, Steam o PC. Ahora, ¿cuáles son todas las mejoras gráficas de esta remasterización? Primero que todo, no importa dónde juegues Gears of War Reloaded, este juego ha sido rediseñado para verse y sentirse increíble en todas las plataformas. En el apartado visual, Reloaded apunta a una resolución 4K nativa en todas las plataformas capaces. El rendimiento también recibe una mejora sustancial con el modo campaña funcionando a 60 FPS y el modo multijugador alcanzando los 120 FPS, y así prometiendo fluidez significativamente mayor que la original. La fidelidad visual se ve reforzada por la compatibilidad con el alto rango dinámico o HDR y Dolby Vision, tecnologías que amplían el rango de colores y contraste para una imagen más rica y realista. A nivel de texturas y efectos, se incluyen assets en 4K y texturas remasterizadas,
efectos de postprocesamiento mejorados y sombras y reflejos optimizados. También se menciona el uso de super resolución con anti-aliasing mejorado para una imagen más nítida. El audio, por contraste, no se queda atrás, con soporte para formatos inmersivos como 7.1.4 Dolby Atmos y 7.1.4 3D Spatial Audio, diseñados para crear un paisaje sonoro envolvente y posicional. En cuanto al rendimiento y calidad de vida, se confirma la compatibilidad con la tasa de actualización variable o PBR para suavizar la tasa de fotogramas en pantallas compatibles. Una de las promesas más destacadas es la eliminación de la pantalla de carga durante la campaña. Esta mejora, posible gracias a la velocidad de los SSDs en consolas de nueva generación o PCs modernos, busca eliminar una fricción común en los juegos de la era original y aumentando significativamente la inmersión al permitir una progresión continua sin interrupciones. Cada detalle se ha cuidado para llevar el juego original a un nivel gráfico de hardware actual, por lo que esta remasterización es la mejor versión posible para un Gears of War. El objetivo con Reloaded está más que claro: ofrecer la forma definitiva de experimentar el juego que lo empezó todo. Esto implica una revisión técnica para adaptar el juego clásico del 2006 al hardware moderno y a las expectativas actuales de los jugadores. Las especificaciones técnicas que les mencioné hace unos momentos son ambiciosas y cubren múltiples aspectos de la presentación audiovisual y el rendimiento. Por ahora no hay información respecto a las especificaciones mínimas y recomendadas para jugar esta remasterización en PC. Steam no nos ofrece más detalles más allá de lo que revelaron en la página oficial, por lo que nos toca esperar. En última instancia, Gears of War Reloaded representa tanto una celebración del pasado como una apuesta para el futuro. Ofrece la promesa de revivir un clásico con la tecnología actual para más jugadores que nunca, al tiempo que navega por el complejo panorama de la estrategia multiplataforma. El éxito de esta remasterización podría no solo revitalizar el interés por el primer capítulo de la saga, sino también influir en la trayectoria futura de la franquicia Gears of War, cuyo próximo gran horizonte es la esperada precuela E-Day. Y así, esta es toda la información que debes saber sobre la nueva remasterización de Gears of War, la cual llegará el 26 de agosto. Si bien no se sabe si The Coalition solo remasterizará el primer juego, excluyendo los demás, de momento es una gran noticia que el primer juego regrese con el multijugador incluido, lo cual es una característica importante para tener a la comunidad feliz. Me encantará leer lo que piensan acá en los comentarios, los estaré leyendo a todos. Hasta la próxima, adiós. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marcus! ¡No te muevas! ¡Adición!